Problema cuando las medidas para combatir la pandemia se ocupan como una herramienta política. Debe ser cualquier gobierno de cualquier país del mundo muy responsable para saber que lo primero que necesita la población es información clara y transparente del número de contagios, pruebas realizadas, sus resultados, personas fallecidas, pero acá no hemos tenido eso en ningún momento de la pandemia. Se han utilizado cada vez que desde el inicio y cada vez que hay contagios altos o que de repente sucede algo a nivel político, que se utilizan las medidas, el confinamiento, las prohibiciones como una herramienta política. Y así no vamos a lograr combatir de manera responsable la pandemia. No podemos estarnos solo consolando, bueno, ha habido una buena vacunación, es cierto, ¿verdad? Hemos tenido una amplia vacunación y gran cantidad de la población pues está vacunada y todavía faltan para que tengan otras dosis. También hay un hospital que atiende eso, sí, pero no lo atiende de manera integral, ¿verdad? Entonces, no debemos nada más dormirnos en los laureles con esos dos aciertos, digamos, o esas dos medidas que han funcionado de manera más o menos aceptable, ¿verdad? En el caso del hospital creo que le faltan muchas cosas para poder hacerlo un hospital realmente que salve vidas completamente, sino que necesitamos saber cómo se están tomando las pruebas, cómo están resultando, cuáles contagios hay, en qué momento tenemos, y también a nivel territorial para poder concentrar y focalizar medidas más rígidas en aquellos territorios donde el contagio sea más alto y en aquellos donde estén más laxos, pues las medidas pueden ser más relajadas. Entonces creo que mientras ocupemos las medidas de prevención del COVID-19 como un control político y como una excusa para otras cosas, no vamos a lograr salir de esto como país. Bueno, mira, lo bonito de esto es que como es el mundo del revés, ¿verdad? Cuando esto empezó y que era una incertidumbre, lo que hizo el presidente Bukele es cerrar. Y hubo muchas críticas por la forma en que se cerró, por cómo se empezó a preparar un hospital que pues es de verdad, ¿verdad? No es un hospital de carpa. Y ahora que sí está pasando algo diferente, el mundo reacciona al revés, se ha asustado. Y vemos que la realidad en Europa, antes de aparecer esta cepa, esta variante, ya estaba inclusive con una ola que no la aguantaban y iban a cerrar. Yo creo que cada país tiene su realidad, nos tenemos que seguir cuidando porque el cuidado es individual. Tenemos que tener siempre el uso de las mascarillas, el distanciamiento social y sobre todo vacunarnos. Y aquí viene la parte importante. Creo que esto es una lección para los países de primer mundo y en el caso de vacunas, nosotros tomamos con prioridad esta lección sin saber que iba a venir esto. África ha sido quizá el continente más descuidado de los países del primer mundo. Como aquí es sálvese quien pueda, no se pusieron a pensar que hoy que vivimos en un mundo donde prácticamente un estornudo de África se vuelve una gripe en Estados Unidos en 2 o 3 días, tenemos que entender que hay que ayudarle a los países que no tienen vacuna. Ayudándolos no es cerrándolos ni dejándolos ahí como que están excluidos, ¿verdad? Sino que ayudándolos es como hay países de África que el 4% de la población es que está vacunada. Yo me siento feliz que El Salvador está quizá ya en un top 10, más arriba que Estados Unidos, inclusive con más del 70% de personas con dos dosis de vacunación, cuando Estados Unidos apenas está a punto de llegar al 60%. Pero ¿qué esperábamos? Que no iba a haber un problema difícil como el de África y que iba a pasar quizá una variante nueva y ahora la solución es cerrar. Va a llegar, ya está, si ya está en Canadá, lo que tenemos, la pregunta es ¿cuándo va a llegar? El Salvador también va a llegar. Entonces vamos a ir jineteando mediante vaya pasando. Escuché a una científica de Sudáfrica decir que los síntomas son bien parecidos a los que ya conocemos de los actuales. Entonces hay que nada más seguirnos cuidando, aunque no haya aparecido esta variante. Pero en fronteras considera que se debe de... Pero en todo caso, ¿qué medidas debería tomar El Salvador ante la aparición de la cepa? Porque la impresión que nos da es que nos dice que como estamos bien ahorita en el tema de vacunación, que de todos modos siempre va a llegar y nos va a pegar, pero ¿qué medida para retrasar que llegue? Vaya, nosotros tenemos para bien o para mal, si yo no sé, pues me equivoco, pero no tenemos vuelos directos de Sudáfrica a El Salvador. Entonces es ilógico decir que vamos a cerrar los vuelos de Sudáfrica. Yo sí haría un llamado al Ministerio de Salud de que en este momento que se ha detectado esta nueva variante, es necesario crear las medidas, valga
para que se pueda tener la seguridad que la población no pueda tener una tercera o una cuarta ola prácticamente. Hemos visto que ya hay reportes que en Canadá ya está esta nueva cepa de coronavirus, y acá en el país lo que se hizo fue una relajación de las medidas, algo como usted lo decía, de que se tuvo de golpe la clausura de todas lo que eran las restricciones, pero también yo creo que sería bueno que le explicaran a la población salvadoreña por qué coincidencia que cuando se dio la famosa semana de los bitcoiners fue cuando se tuvo que obviar todas las medidas sanitarias de que se habían establecido. Hemos visto y hemos felicitado cuando se comenzó a trabajar el año pasado, en el 2020, cuando se hizo el cierre de fronteras, cuando se tomaron ciertas medidas, aunque algunas también ya en el transcurso por la inexperiencia no dieron los resultados que se esperaban, pero sí es bueno también en este momento nuevamente tener ese control en los diferentes aeropuertos, en las fronteras, ya que es necesario estar protegiendo a la población. Como lo decíamos, vimos esa actividad del Bitcoiner donde la mayoría andaban sin mascarilla, sin ninguna medida sanitaria. Vimos también un carnaval de San Miguel el pasado sábado que estaba completamente lleno. Hemos visto partidos de fútbol, aunque el último partido de la selecta lamentablemente sí fue poca la afluencia de los aficionados, pero creo que todo este tipo de acciones que se estuvieron dando para el control y garantizando la seguridad sanitaria de la población es necesario volverlas a aplicar, porque no se puede confiarse. Nada menos esta mañana yo estaba viendo en una entrevista de un noticiero donde estaba un infectólogo y él estaba pidiendo de que nuevamente se tuvieran ese cierre, al menos cierre de fronteras, pero sí, quizás me equivoco en la frase, pero que sí se estuviera exigiendo las pruebas para poder ingresar al país. Porque como le decía, ya se tienen reportes en el norte, en Norteamérica, en Canadá y Estados Unidos, y eso ustedes saben de que para que llegue acá a El Salvador sería cuestión de días nada más. Así que es necesario volver a tomar acciones donde se le esté garantizando a la población